Muy buenas y bienvenidos a Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar qué es una PGM y para qué se utiliza, gracias a un comentario de un suscriptor que tenía dudas y quería saber más sobre la PGM. Con lo cual, vamos con el vídeo. La PGM es una salida de disparo negativa programable, aunque en algunas otras marcas puede ser a través del positivo. ¿Pero esto qué significa? Para que se hagan una idea, la PGM es como un interruptor de encendido y apagado, más o menos como un interruptor de la luz. Estará conectado a algo para proporcionar energía para encender o apagar el dispositivo. La alarma activará el interruptor según esté configurada la PGM. La PGM trabaja a 12 voltios en corriente continua. El negativo se conecta normalmente a la PGM y el positivo se conecta normalmente a la salida auxiliar positiva de la placa. Diferentes salidas de PGM pueden tener diferentes tipos de consumo, es decir, una PGM, la 1 puede tener un máximo a lo mejor de 50 mA y la 2 puede tener a lo mejor 100 mA, con lo cual difiere una de otra. Por eso normalmente la primera se pone con menos amperaje y la segunda se pone con un, digamos, que aguanta un poquitín más de amperaje, pues si queremos poner unos dispositivos que consuman un poquitín más. Por eso se ponen dos tipos de amperaje, porque no es lo mismo digamos, el consumo de un zumbador, ¿vale?, que el consumo de una sirena exterior. La PGM se puede utilizar en un montón de cosas, como integraciones personalizadas, como pueden ser luces o puertas de garaje. Incluso también con la domótica de la casa, con lo cual tiene infinidad de aplicaciones. Los detectores de humo deben utilizarse con la PGM de la placa para que funcionen correctamente. Estas posibilidades muchas veces son a través de relés o a través de fuentes de alimentación de mayor capacidad. La utilización de la PGM muchas veces estará más allá del límite de lo que quiera el cliente y muchas veces el cliente no lo va a utilizar, pero aquí está la posibilidad de saber para qué se puede utilizar. Pero normalmente hay unos casos muy comunes que se utilizan las PGMs. El uso más común son con los detectores de incendio. Los detectores de incendios son una alarma de bloqueo. ¿Esto qué significa? Que permanecerá en estado de alarma hasta que se apague la energía del sensor. Entonces, si hay una alarma de humo, sea por que están haciendo pruebas, por una falsa alarma o por una alarma real, ¿vale?, para restablecer los sensores hay que quitar la corriente, con lo cual para eso están las PGMs. Hay dos tipos de detectores de humos, de 2 hilos y de 4 hilos, aunque por fuera parecen iguales, pero el zócalo es diferente. Con los detectores de humo a 2 hilos iré dejando tarjetas de las distintas marcas que he ido ya publicando en este canal para que ustedes vean que si ustedes tienen DSC o Parados o Honeywell, vean cómo se conectaría y cómo se haría la programación, ¿vale? La PGM se convierte en la zona de incendio para activar la alarma, así como el circuito de alimentación reiniciable de los detectores. Los detectores de humo deben utilizarse con la PGM de la placa para que funcionen correctamente. Con los detectores de 4 hilos, ¿vale?, la zona de alarma está separada de la zona de alimentación de los detectores. Aún así, dejaré tarjetas de Parados, DCC y Honeywell de los vídeos que ya he realizado en este canal para que ustedes lo vayan viendo. Para los detectores de 4 hilos, yo personalmente utilizo zócalos con relés autorrearmables para que sea más fácil resetear el estado de alarma. Pero cuando no se utiliza este zócalo, ¿vale?, el que tiene relé autorrearmable, la PGM solo se utilizará para la fuente de alimentación reinicializar los detectores. Cualquier PGM se puede utilizar para los detectores de 4 hilos, pero no
cualquier PGM se puede utilizar para detectores a 2 hilos, ¿vale? Esto sobre todo. Pero también tenemos que tener en cuenta el consumo total, ¿vale? De los, digamos, detectores o elementos que están conectados a la PGM. ¿Por qué? Porque si excedemos el consumo, la central se nos va a venir abajo y nos pueden producir falsas alarmas o incluso se puede a lo mejor estropear. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner un detector en una PGM que poner 20 detectores en una PGM. No es igual el consumo el de un detector al de 20 detectores, ¿vale? Otro consumo que se puede utilizar con la PGM es para encender luces estroboscópicas, focos o sirenas, ¿vale? Hay bastantes más posibilidades. Generalmente la PGM no se utiliza para encender directamente luces o las sirenas y demás, sino que se utiliza a través de un relé el cual acciona las luces o la sirena o lo que hayamos puesto. Es decir, la PGM va a accionar el relé y a través del relé del circuito accionará las luces o las sirenas, ¿vale? De todas formas, dejaré aquí una tarjeta en la cual pueden ver cómo se podría conectar una sirena a través de un relé. En el vídeo es a través de la sirena, pero se pueden conectar igualmente a través de la PGM, ¿de acuerdo? Solamente la programación. El circuito de relé se conectará a una fuente de alimentación y a las sirenas o luces estroboscópicas o focos. El circuito de relé hay que conectarlo normalmente al NA, es decir, normalmente abierto, para que la fuente de alimentación no dé directamente alimentación a las sirenas o a las luces estroboscópicas para que no se enciendan. Para que la fuente de alimentación no dé alimentación directamente a la sirena y a las luces estroboscópicas, sino que dé alimentación cuando cambie de estado el relé. La PGM, cuando se acciona, ¿qué es lo que hace? Pues da alimentación a la bobina del relé, con lo cual, al ser alimentado la bobina del relé, digamos, de normalmente abierto cambia a normalmente cerrado, es decir, cambiaría el estado, con lo cual ya pasaría la corriente eléctrica y digamos, encendería las luces o sonaría la sirena que hayamos puesto para que, digamos, normalmente se pone una sirena interior, pero normalmente las sirenas exteriores consumen más y normalmente se pone este tipo de relés, ¿vale? O incluso si quieren poner 5 sirenas para que suene en todo el vecindario. Y sobre todo hay que tener en cuenta que dependiendo cómo se programe la PGM, puede seguir al estado de sirena, al estado de alarma, de armado, desarmado. Es decir, ustedes pueden poner que se encienda luces o que suene la sirena. Oiga, que yo quiero poner la sirena cuando armo. Es decir, ustedes cuando a lo mejor arma con el mando a distancia, ¿vale? Que suene la sirena. O que cuando se produzca una alarma se enciendan los focos exteriores de la vivienda y encima suene también una sirena. O que no suene la sirena, sino que se encienden los focos y después la sirena a lo mejor suena a través de la sirena interior, ¿vale? Es decir, hay muchísimas posibilidades y según cómo se ponga la configuración, ¿vale? Así actuará la PGM. Aquí termina este tutorial. Espero haber explicado más o menos bien como técnico qué es una PGM y más o menos para qué se utiliza. Después la configuración, eso ya cada persona en su alarma hace la configuración como quiera, ¿de acuerdo? Y sobre todo, no olvidéis suscribiros y dar a la campanita. En la descripción dejaré un link en el cual podéis descargaros manuales, software y freeware. Y sobre todo, si tenéis cualquier duda, pregunta o cualquier comentario que queráis hacer, por favor dejadlo en los comentarios y yo sin ningún problema responderé. Y si no puedo yo responder y lo sabe cualquier otro compañero del gremio, no se preocupen que responderán sin ningún problema. ¿Vale? Muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.